Voy a hacer una prueba aquí con ustedes en el panel. Laura, ¿me hablas, por favor? Laura, ¿me escuchas? Natalia, ¿me escuchas? Natalia, ok. ¿Me puedes hablar un momentico, Natalia? No la estoy oyendo a Natalia. Dame un segundo, Natalia. No estoy escuchando a Natalia. Ellas me escuchan. eh, bueno, muy bien. Me escuchan bien. Ahorita no tengo retorno de ustedes, pero ya. Natalia, ¿me hablas, por favor? Y sigue hablando continuo, continuo, continuo. Un conteíto exacto, cuéntanos algo. No te estamos escuchando todavía, pero síguenos hablando, por favor. Sí, síguenos hablando. ¿Entre ustedes se escuchan? Entre ellas se escuchan. Sí.
en ámbitos de la innovación educativa. La labor de miles de maestros
temáticas y que puedan enriquecerse aquí en Educa Digital 2020. Pero bueno, yo quiero contarles que yo hoy no voy a estar sola. Yo hoy tengo un súper compañero y es que le quiero dar la bienvenida hoy a Jairo García. Jairo, porque es que este espacio, este set va a ser nuestra casa por estos 3 días y pues para nosotros es muy importante ustedes, nuestros docentes, porque sabemos que aportan al crecimiento de nuestro país. Así que bueno, yo te doy la bienvenida ahora, Jairo, ¿cómo estás? Hola Silvia, pues estoy muy feliz de estar en este evento de Educa Digital 2020, aquí como anfitriones, muy feliz, muy contento. Bienvenida a esta tierrita un poquito fría, pero que nos recibe con los brazos abiertos ciertamente. Y a todos nuestros docentes también un saludo muy, pero muy especial desde cualquier rincón de Colombia donde ustedes se encuentren. Estamos muy felices de poder presentar este evento. Como usted dice, Silvia, pues tenemos una variedad de temas, conferencias, paneles, talleres, etcétera, etcétera. Y la novedad de este tema va a ser STEM también. Science, Technology, Engineering and Mathematics, por sus siglas en inglés, es decir, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Por eso es Educa Digital STEM 2020. También queremos agradecer a los canales aliados, a las diferentes plataformas donde nos están viendo en estos momentos, como Canal Regional del Oriente, Canal TRO, a través de streaming y su señal abierta, y también a través de nuestras redes sociales y en www.educadigitalstem.com. Ahí aquellos que nos están viendo, un saludo especial, Silvia. Y es que, Jairo, tenemos muchísimos docentes en este momento conectados, más de 1.350 docentes en todo el país conectados con esta versión de Educa Digital 2020, pero yo creo que ya, sin más preámbulo, le vamos a dar inicio a nuestra primera sesión, a nuestra agenda, que empieza con el primer panel y es Transformación Digital en la Educación. Y es que nuestra moderadora de hoy es Alexandra Calderón. Ella es licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, con estudios en creación musical y artes tradicionales de la UNTREF Argentina, y fundadora y directora también de Documa, que es una organización que promueve la transformación social a partir de procesos de innovación educativa. Yo le quiero dar la bienvenida. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida a Educa Digital, estamos muy contentos de estar acá contigo y bueno, vamos a dar inicio a este primer panel, Jairo, y vamos a presentar a nuestras panelistas. Así es, usted lo ha dicho, Silvia. Nuestras panelistas invitadas son el día de hoy Mónica Hernández. Voy a hablar un poco de su currículum vitae. Es ingeniera industrial con máster en ingeniería y énfasis en modelos matemáticos. Ha sido docente, consultora estratégica y jefe de asuntos estratégicos de la casa editorial El Tiempo, aquí en Colombia. Actualmente es directora de la Fundación Telefónica. Así es, Jairo, y continuamos con Diana Silva Lizarazo, quien cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de políticas y estrategias financieras, creación de metodologías de aprendizaje presencial y virtual. Hoy es la jefe de innovación educativa del Ministerio de Educación Nacional. Damos también una cordial bienvenida a este escenario a Laura Barragán, directora de Educación y Sociedad del British Council, graduada en Historia y Literatura de la Universidad de los Andes, con el reconocimiento Summa Cum Laude. Cuenta con una maestría en Educación de la Universidad de Harvard y amplia experiencia en este sector. Saludamos también en este momento a Denise Palacios, subdirectora de Competencias Digitales del Ministerio de las TIC. Es magíster en Gerencia de Proyectos con doble titulación con la Universidad de Quebec, Canadá, y actualmente candidata a maestría en Educación. Especialista en gestión empresarial, formación de pregrado en ingeniería de agroecología y con certificaciones en metodologías ágiles para proyectos. Y por último, Jairo, y las personas que están conectadas también, tenemos nuestra última panelista y es Natalia Jaramillo. Ella es directora de Educación para Microsoft Colombia, graduada de Derecho con maestría de Gobierno en la Universidad Albert Ludwig en Alemania. Lleva más de 10 años desarrollando el potencial del talento colombiano, apoyando proyectos de alto impacto como el Programa Nacional relacionados en diferentes sectores. Bueno, Jairo, estas son nuestras panelistas y en este momento pues yo le doy paso a Alexandra para que iniciemos nuestro primer panel. Bueno, muchísimas gracias por esta gran invitación. Educa Digital es un evento muy interesante a nivel latinoamericano y les agradecemos mucho por este gran panel. Para iniciar, pues tenemos este panel
con estas grandes especialistas en tecnologías y que además desde cada uno de sus roles está promoviendo transformaciones profundas en la educación de nuestro país. Así que muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este panel. Bienvenidas. Para iniciar, me gustaría mucho poder arrancar con una reflexión profunda, y es que efectivamente por todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, la tecnología ha jugado un papel primordial en la educación en este año. Creo que ha sido una gran ayuda para todos los maestros de nuestro país que están en zonas rurales, que están en lugares que no son rurales, pero creo que hay unas reflexiones que debemos empezar a avanzar hacia dónde vamos a ir, ¿cierto? ¿Cuáles son esos retos que tenemos en la educación para el año que viene y para las futuras generaciones? Y por eso estas grandes especialistas el día de hoy nos van a estar dando algunos aprendizajes que han tenido estos años, algunos consejos y algunos retos que tenemos que son importantes para tener en cuenta en lo que viene del año. En ese sentido, me gustaría iniciar con una pregunta muy interesante, y es, partiendo de esta realidad que estamos viviendo, ¿cierto? Que estamos viviendo a nivel mundial, ¿cuáles son esas habilidades y competencias que deben tener los docentes en el año 2021 para poder sortear todos estos retos que estamos viviendo en este momento? Entonces, me gustaría iniciar con Natalia Jaramillo, que nos cuentes tu perspectiva. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a Computadores para Educar y a todos los docentes y directivos docentes que nos están escuchando. Yo quiero empezar un poco reconociendo, ¿verdad?, la labor de todos los docentes en estos últimos meses. Ha sido el compromiso y lo que han podido potenciar los docentes en estos retos que han tenido por toda esta etapa de cuarentena y COVID que tuvimos en estos meses, pues ha sido increíble. Yo soy personalmente mamá de 3 hijos y lo que he visto desde la perspectiva de un padre de familia ha sido increíble. Yo creo que los docentes todos son el docente del año este año, ¿verdad? Un agradecimiento muy especial. Un poco la aceleración tecnológica ha sido muy intensa y en muy pocos meses hemos sido testigos desde Microsoft de que transformaciones que tomaban muchos años están tomando meses. Ninguno de nosotros puede asegurar que el futuro, ni podemos saber cómo va a ser la educación en los próximos meses, pero lo que sí podemos ver es que ya estamos sentando las bases para poder avanzar en un aprendizaje mucho más híbrido. Nos imaginamos un 2021 con una propuesta que tenga un componente presencial y un componente virtual, donde la virtualidad promueva un modelo de aprendizaje que nunca hemos visto, donde se integren escuelas, todo lo que nos llevó de una manera muy disruptiva a llegar a estos procesos de aprendizaje, pues también tiene unas ventajas, y es la ganancia que tenemos hasta ahora, es que nuestros docentes hayan específicos de habilidades que estamos viendo desde Microsoft para que se desarrollen en los docentes. Pues tenemos unas que tienen mucho que ver con esta nueva virtualidad, que son el diseño de experiencias educativas en ambientes virtuales, el análisis crítico de las condiciones en las que se enseña y se aprende, temas de resiliencia, temas de adaptabilidad, creatividad, pero por supuesto la colaboración. O sea, creemos que parte de toda esta virtualidad y las nuevas condiciones nos permite poder encontrar modelos de normalmente en una presencialidad 100%. Y finalmente, algo que destacamos mucho nosotros es el tema de empatía. Es decir, nosotros no existe una colaboración que no esté basada en la empatía. No puedes colaborar si no entiendes al otro, si no conoces al otro. Para nosotros la fórmula de colaboración más empatía es específicamente lo que puede lograr una innovación. Entonces, esas son un poco las competencias que estamos viendo y que estamos potenciando también desde nuestros programas. Muchísimas gracias, Natalia. Me gustaría seguir con la misma pregunta con Denise. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación en este panel, a mis compañeras de hoy, todas mujeres, entonces creo que es un avance muy grande para los temas de TI.
Voy a la pregunta que nos hace si es que dentro de todo lo que se ha desarrollado durante el 2020 con el tema de la pandemia, creo que a todos nos tocó, no solamente a los docentes y a los estudiantes, sino a todo el país y a todo el mundo, de comenzar a ver otras alternativas para poder llevar a cabo todos nuestros aprendizajes, no solamente desde la formación, sino adicionalmente de lo que tiene que ver con los temas laborales. Y aquí fue donde comenzamos a ver cuáles eran las necesidades de estas habilidades y competencias que debería tener cualquier colombiano para llegar hasta, por ejemplo, a este set, a esta sesión donde tenemos que conectarnos para poder hacer una conferencia que anteriormente pues esto no estaba sin pensarlo y sin tener nada planeado, nos toca realizarlo de manera virtual y comenzar a hacer esa transformación de las empresas, de los colegios, de las universidades muy rápidamente para poder ofertar en cada una de ellas. Por eso nosotros desde el ministerio realizamos varios procesos de formación que va dirigido exclusivamente a los estudiantes, a los docentes, a los padres de familia, a los directivos, a cualquier colombiano que quiera fortalecer y quizás aprender de cero en estas habilidades que requiere ahorita con el tema de la transformación digital y más que nos llevó el miremos cómo hacemos, voy a hacer un ejemplo, el caso de la firma digital, veamos cómo hacemos el tema de la firma digital, pero eso lo hacemos más adelante. ¿Y qué nos pasó acá con el tema de COVID? Que nos tocó hacerlo de una vez. Entonces, creo que de todo lo que ha pasado, el gran aprendizaje que hemos tenido desde por esta pandemia ha sido transformarnos muy rápidamente. Y esto implica que nuestros docentes y nuestros directivos también en esta maratónica para que nuestros hijos, para que todos los estudiantes pudiesen tener esta formación muy rápidamente, o sea, pasar de un momento de una semana a 15 días de tener toda la formación virtual, de que los chicos puedan estar conectados y más allá del gran papel que juegan los docentes atención en las clases es muy difícil. Si en un salón es difícil, para los docentes ha sido un tema maratónico y ha tenido un gran componente de creatividad de los docentes. Soy fiel testigo de cómo, por ejemplo, a mi hija le ha tocado sentarse en un computador, comenzar a abrir, antes de que eso no se veía, en nuestras épocas un computador no lo veíamos, en los colegios distritales donde yo estoy egresada, no se veía un tema de que los estudiantes de un computador. Y ver cómo la pandemia llevó a la transformación, no solamente desde los docentes, sino de los estudiantes, pues es aquí donde el ministerio juega un papel muy importante para apoyar a todos los colombianos que tienen que ver con temas de formación en apoyar sus habilidades y competencias. Y es así, junto con el Ministerio de Educación Nacional, junto con el British Council, junto con Computadores para Educar, desarrollamos diferentes estrategias para poder enseñarle a los docentes unas nuevas metodologías que no solamente van enfocadas a realizar cómo se conectan, porque pues aquí juega un papel muy importante los temas de conectividad y de equipos, sino que adicionalmente los docentes adquieran otras competencias para poder apoyar sus jornadas laborales, sus jornadas de clase, que puedan ver todos los temas de STEM, de pensamiento computacional y que puedan ser aplicados viendo nosotros para poderles ofrecer a los estudiantes y a los docentes otras alternativas en este medio de pandemia que no va a pasar de hoy y mañana va a ser un poco largo. Muchísimas gracias, Denis. Me gustaría continuar con Laura. Buenos días a todas. Para mí es un placer estar aquí. Agradezco la invitación de Computadores para Educar. Y como decía Denise, qué alegría estar compartiendo este panel con tantas mujeres, que siempre es un mensaje vital ahora más que nunca. Para responder tu pregunta, plenamente con lo que dijeron tanto Natalia como Denise, yo diría que hay distintos niveles y escalonamientos de habilidades que necesitan ahora los maestros. Tenemos que reconocer que se necesita unas habilidades digitales básicas, algo como no saber ciertas plataformas cómo funcionan puede ser terriblemente frustrante para un maestro o una maestra, pero además de eso, creo que la pandemia ha traído consigo una realidad y es que ahora más que nunca los maestros y maestras necesitamos tener eso que llamábamos las habilidades del siglo XXI. Natalia mencionó alguna de ellas y son las 4 Cs por sus siglas en inglés: creatividad, colaboración, comunicación y pensamiento crítico. De esas creo que todas son vitales. Me gustaría por un segundo reforzar el término de creatividad, porque como todas mis antecesoras dijeron, si algo logramos fue la resiliencia
y cuánto se tuvieron que esforzar los maestros y cuánto lograron pensar fuera de la caja. Pero ahora más que nunca, la habilidad primordial es la adaptabilidad al cambio. Esperamos que haya una alternancia, esperamos que podamos volver, pero tampoco lo sabemos. Entonces, ahora más que nunca, la flexibilidad es algo esencial, no solo de nuestro rol como educadores, sino nuestro rol como sector, poder aprender a responder a la incertidumbre. Eso trae consigo una habilidad clave que teóricos como Dweck han titulado en inglés Growth Mindset, que es mentalidad de crecimiento, y es estar dispuestos a equivocarnos, cometer errores, saber que no podemos tener soluciones perfectas, sino que muy rápidamente tenemos que iterar. Quiere decir, tenemos que sacar con soluciones rápidas que probablemente fallen y está bien fallar. Y ese mensaje no solo para los maestros y maestras, sino para los estudiantes también es vital. Estamos en un momento donde equivocarse es la norma y lo importante es que sigamos aprendiendo de esos errores. Como decía Natalia, la colaboración ahora más que nunca es vital y ojalá más adelante podamos hablar de cómo la tecnología facilita esos espacios de colaboración entre maestros y maestras. La comunicación, pues, ¿qué más importante que eso ahora? Que todos nos hemos tenido que reinventar tratando de hablar en dos dimensiones con distintas personas y encontrar mecanismos de que esa comunicación sea efectiva. Y por último, que quizás no se ha mencionado y vale la pena también profundizar, es el pensamiento crítico. Ahora más que nunca debemos encarnar como maestros, como educadores, lo que esperamos de nuestros alumnos y alumnas. Y la pandemia, la ciencia, la actualidad requiere que tengamos un pensamiento crítico para tomar decisiones, que sepamos leer los datos, que entendamos las tendencias, que no nos dejemos llevar por los miedos, que sepamos qué es evidencia y cómo leer distintas fuentes y de eso extraer lo que realmente nos lleva a tomar buenas decisiones. Entonces, eso que hace poquito eran entrenamientos de pensamiento del siglo XXI, habilidades y competencias del siglo XXI, son habilidades y pensamientos que necesitamos ya. Pero de todos, yo recalcaría sobre todo el de la flexibilidad y adaptabilidad al cambio. Pregunta. ¿Me oyen? ¿Nos escuchas bien, Mónica? Mil gracias. Pues primero que todo saludarlos, agradecerles a todo el equipo de Computadores para Educar. Nos están en este panel con ustedes compartiendo un poco de nuestra experiencia en trabajos en educación digital de estos últimos años. Un saludo a todas mis compañeras panelistas, que de verdad que es un orgullo que podamos estar compartiendo este espacio juntas y creo que es una muestra de todo el esfuerzo que se hace en el país, no solo desde el ámbito público, sino también todo lo que hacemos desde las empresas por mejorar el sector educativo del país. En ese sentido, entonces, contarles un poco cómo vemos nosotros este tema de las habilidades y las competencias que debe tener un docente en 2021, pero incluso mucho más allá. Y conectados en este evento insignia de Computadores para Educar. Bueno, yo quisiera, pues aparte de todo lo que el gobierno nacional como gobierno y desde hace más de una década ha venido impulsando pues capacitaciones para docentes alrededor de este tema del uso de las tecnologías. Por supuesto que en el marco de esta pandemia donde estamos hoy no nos imaginamos pues tener que vivir lo que hemos vivido hasta el momento, pues a esta pandemia de alguna manera, como lo mencionaban, ha acelerado pues los procesos de transformación digital, por supuesto, y de innovación también. Esas formaciones que se hacían y que de hecho Computadores para Educar pues ha venido impulsando estas formaciones desde hace el Ministerio de Educación y MINTIC, pues permitieron a los docentes entregarles algunas herramientas básicas digitales en cuanto a cómo uso las TIC y cómo las puedo incorporar en el proceso pedagógico. Sin embargo, en el marco de esta pandemia, pues hemos visto que se hace necesarias una gran cantidad de cosas que han surgido alrededor y que implican que esas competencias que el docente tiene en el uso de las TIC, pues tienen que ir un poco más allá. Por ejemplo,
estas interacciones que hoy son más enriquecidas entre docentes y estudiantes debido a la distancia, debido al aprendizaje en casa, pues es algo que requiere, digamos, el desarrollo de ciertas competencias para lograrlo. También cómo hemos logrado pasar a ver que el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje, digamos, generales e inmediatos. Nuestros estudiantes en la casa, los docentes haciendo pues todo el esfuerzo, el rol de la familia que se vuelve fundamental y al fin y al cabo esto nos está llevando también un poco a impulsar esos aprendizajes autónomos, que implica también cómo le implica al docente enfocarse en cómo puede hacer que el aprendizaje tenga un propósito específico y esto requiere también otras competencias. Esto para dar, digamos, algunos ejemplos que sabemos que son los retos que hoy docentes se enfrentan pues en el panorama actual. Evidentemente, y como lo mencionaban también mis compañeras de panel, pues las habilidades para el siglo XXI se han vuelto unas habilidades desde hace 2 años, pues impulsando varios proyectos, buscando cómo desarrollar estas habilidades, no solo en los estudiantes, sino también en los docentes. No podemos pretender que nuestros estudiantes, por ejemplo, desarrollen competencias como creatividad, comunicación, colaboración, pensamiento crítico, si no podemos orientar de alguna manera a nuestros docentes también para que puedan adquirir estas habilidades y entre todos podamos pues hacer que estas sean las habilidades que primen en el proceso de aprendizaje. En esas habilidades del siglo XXI unas cualidades de carácter que resultan ser también específicas y muy importantes, como lo nombraban también en este panel, y es la curiosidad, la iniciativa, la persistencia, por ejemplo, que es algo en lo que nos ha tocado trabajar casi en un laboratorio en vivo, que es lo que estamos viviendo hoy. Y para terminar, por supuesto, digamos, más allá del tema del desarrollo de la competencia digital en los docentes, nosotros también desde hace 2 años, en esta alianza de gobierno que tenemos con el apoyo de la Alta Consejería para la Transformación Digital, con MINTIC, veníamos pensando cómo la innovación debe ser, al fin y al cabo, un elemento transversal para lograr la transformación digital. No creemos que la digital se da únicamente con el uso de computadores, de tabletas o de tecnología. Necesitamos en el medio poder generar 3 cosas que para nosotros son fundamentales. La primera es la cultura de la innovación, donde juega un rol importante no solo el docente, aquí también hay que hablar del rector, de cómo toda esa comunidad educativa pues empieza a generar una cultura de innovación que se ve reflejada en la gestión institucional, en los planes de mejora y en el liderazgo que esto pueda tener. Un segundo punto que es muy importante también es habilidades para la innovación y es donde estos procesos de formación pues tienen que dar un paso en el cual pues estemos entregándole al docente realmente habilidades específicas que las puede contextualizar, donde ve que la innovación tiene un rol y articula esto en su trabajo con el estudiante. Y una tercera, que son las prácticas pedagógicas y de gestión, donde consideramos también muy importante empezar a revisar cómo desarrollamos capacidades, pero también cómo generamos redes, cómo generamos comunidades de práctica, cómo hacemos que esas mejores ascendencia para que podamos ver la manera y los cómo, porque muchas veces en estos temas sobre la innovación hablamos y decimos esto puede ser por acá, pero no mostramos los cómo. Entonces, pues creería que eso es como lo que tengo para aportar en este primer punto. Bueno, muchísimas gracias a nuestras panelistas. Realmente creo que son experiencias muy significativas y efectivamente a nivel nacional se está haciendo un esfuerzo muy grande por acompañar a los docentes, por dotarlos de esas habilidades y creo que acá han tomado puntos que son fundamentales y que creo que los maestros de todo el país que están conectados también los pueden tener presentes y son todas estas formaciones que desde diferentes instituciones, como nos han dicho nuestras panelistas, también pueden tomar. Sabemos mucho que en este momento tenemos muchas formaciones disponibles para los maestros, hay muchas redes de aprendizaje que se están formando y fortaleciendo cada vez más, así que la invitación es para que también podamos prepararnos para estos retos que tenemos de aquí en adelante como docentes, así que muchísimas gracias. Para seguir con la siguiente pregunta, me gustaría una reflexión justamente con lo que iniciamos y es que efectivamente
en ese acompañamiento a sus estudiantes en diferentes zonas de nuestro país. Y en ese sentido hay unas preguntas relacionadas con la tecnología, ¿no? ¿Cómo la tecnología puede fortalecer el desarrollo, ¿cierto?, de experiencias innovadoras educativas significativas para mejorar la calidad de los estudiantes? Es decir, que les permitan a los estudiantes tener habilidades para mejorar la calidad de vida de nuestro país. Así que me gustaría nuevamente iniciar con Natalia para que nos cuentes cuál es tu perspectiva al respecto. Hola, bueno, un poco yo creo que lo que nos trajo todo este tema de la pandemia es que evidenció un poquito más las brechas que nosotros conocíamos, es decir, el tema de conectividad en el país se volvió algo como de vital importancia en este proceso. Medios tradicionales se retomaron, vimos al ministerio y a otras entidades, secretarías de educación trabajando, por ejemplo, con radio, televisión, la telefonía móvil cobró una importancia muy alta para poder facilitar los procesos de aprendizaje, llegar a más estudiantes, pero sobre todo vimos una alta apropiación de plataformas y de diferentes tecnologías para facilitar los procesos de aprendizaje en estos contextos remotos. Y ahí me quiero detener un poco para decir, no se trata de una plataforma, y no se trata de una plataforma, no importa cuál sea, se trata de un ecosistema de aprendizaje. Y nosotros desde Microsoft hemos aprendido esto, es decir, nosotros nos estamos integrando con múltiples soluciones educativas que van desde temas de gamificación, como un Kahoot que utilizan tanto ustedes los docentes, hasta otro tipo de plataformas que nos permiten crear un ecosistema que facilite la labor docente. ¿Qué vemos nosotros en las plataformas? Nosotros principalmente trabajamos con una plataforma que se llama Teams, que hoy en día tiene más de 115 millones de usuarios diarios, lo que nos permite encontrar una data y conocer un comportamiento importante de cómo se da todo este proceso educativo, adicional a lo que pasa también, pues obviamente, en el mundo corporativo. Entonces, lo que estamos viendo hoy es un poco cómo estas plataformas, y lo decía muy bien Laura, facilitan la colaboración, es decir, nos entregan una oportunidad inmensa de poder encontrar formas de colaboración entre pares, de poder encontrar colaboración entre escuelas, entre países, de verdad de poder potenciar el trabajo. Facilitan muchísimo la labor docente en la medida en que nosotros podemos un poco eliminar tareas muy rutinarias del docente para permitir al docente tener un tiempo que lo puede dedicar a su propia formación y que también lo puede dedicar a potenciar unas actividades y procesos mucho más innovadores y complejos en el aula. Entonces, en ese sentido también estamos viendo que la tecnología genera muchísimo valor. Ahora, cuando empezamos a mirar tecnologías de cuarta generación y todo lo que implican tecnologías, por ejemplo, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, ahorita estamos viendo modelos que te permiten tener una educación mucho más moderna, más flexible, en ambientes más seguros, una educación donde a través, por ejemplo, de inteligencia artificial puedes dar trazabilidad al estudiante, entender sus comportamientos, y esto aplica no solamente para la educación virtual, también para contextos mucho más análogos, y es decir, cómo puedes identificar comportamientos del estudiante para mejorar tu oferta educativa, cómo puedes entender esos comportamientos para mejorar tu oferta de bienestar estudiantil, cómo puedes entender qué está pasando con tu estudiante, cómo puedes aprovechar en ese sentido. También estamos viendo, por ejemplo, una educación mucho más global, una educación modular que se integra de múltiples fuentes, ya no solamente de múltiples plataformas y soluciones educativas, sino múltiples fuentes de conocimiento. Hoy en día un joven, un niño está pensando un poco en una sola fuente de conocimiento, está pensando en múltiples fuentes de conocimiento y tiene además un apetito de aprendizaje y de conocimiento diferente. Es decir, la estandarización un poco de los modelos educativos y los currículos ya no es algo que sea atractivo para un niño y para un joven. Entonces, esta tecnología nos permite integrar muchísimas fuentes de conocimiento en favor de los estudiantes. También nos permite, por ejemplo, incorporar modelos mucho más innovadores, modelos como de gamificación y procesos que permitan un poco como
desarrollar procesos más transversales y más sostenibles educativos. Entonces, es un poco lo que estamos viendo en términos de las ventajas que tiene la tecnología en procesos de aprendizaje, que además, como lo han dicho todos, pues es algo que muy probablemente los docentes nunca vieron que podían hacer y que hoy en día, después de todo lo que han pasado, de los retos que han podido enfrentar, de todos estos meses de aprendizaje, pues ya son cosas que son mucho más cercanas al docente y que el docente sabe que puede escalar y eso nos permite a todos nosotros poder potenciar la oferta que les estamos llevando tanto del sector público como del sector privado. Gracias, Natalia. Me gustaría volver un poco a repetir la pregunta relacionada en cómo la tecnología puede facilitar el desarrollo de experiencias educativas significativas para que los estudiantes puedan tener una educación de calidad. En ese sentido, me gustaría seguir con Denis. Bueno, muchas gracias. Creo que Natalia dijo todo lo que nosotros teníamos programado para decir, Nata. Pero bueno, complementando un poco sobre el tema, creo que con todo lo que se ha visto, no solamente es que los docentes y los estudiantes puedan tener estas nuevas tecnologías o estas nuevas plataformas, sino que adicionalmente ellos puedan realizar este proceso de adaptarse a la nueva realidad. Y en ese adaptarse a la nueva realidad es mirar cómo desde el proceso, desde su mismo contenido programático, desde el mismo contenido curricular, cómo llevarlo a la formación asincrónica que se está viendo en este momento, sincrónica y asincrónica. Anteriormente, nosotros desde la presencialidad teníamos la tiza, el tablero, las presentaciones, el contenido para poder desarrollar, pero ¿cómo podemos enganchar a los estudiantes en estas plataformas digitales que están realizando desde los diferentes colegios, universidades, para poder dar su formación? Y es ahí donde el docente para el docente es muy importante comenzar a conocer las diferentes herramientas tecnológicas, las diferentes estrategias para poder vincular a los estudiantes dentro de su proceso de formación. Yo creo que desde un acompañamiento la tecnología permite dinamizar y fomentar la producción de conocimiento en conjunto y simultáneo, pero también facilita estas sesiones asincrónicas que se tienen que ver con los estudiantes, que los estudiantes deben averiguar más allá de lo que en una clase de 45 minutos ahora en la virtualidad pueden realizar. Y es así como la tecnología promueve los accesos a las fuentes infinitas de información. Aquí contamos con diferentes plataformas, diferentes proveedores, diferentes formas de enseñanza. Y lo que decía Natalia, lo del Kahoot es un hit para todos los estudiantes porque de alguna manera es hacerlo ahora virtual de lo que en presencialidad no se podía realizar. Creo que aquí lo que hacemos también es diseñar, establecer unas nuevas metodologías que anteriormente no los teníamos ni pensados. Y es mirar de qué forma los docentes se enganchan a medida con el tema de tecnología a los estudiantes para que puedan realizar todo su proceso de formación y que la formación sea también manteniendo la calidad en esta pandemia. Creemos que una competencia indispensable en este tiempo es la capacidad de adaptarse a los nuevos procesos de enseñanza y al uso de los mismos de las tecnologías, a los nuevos ambientes de aprendizaje en entornos virtuales que son esenciales para poder desarrollar este proceso de formación sin sacrificar lo que les mencionaba anteriormente, la calidad, que aún se siga con ese proceso de formación, que tenga la calidad y que los estudiantes puedan decir, hoy me gradué de 11 en temas de pandemia, 2020 recibo el título de bachiller virtual, pero adicionalmente la formación en ningún momento bajó la calidad, que fue muy difícil adaptarse al principio, pero pues todo esto, el tema de la tecnología nos ha permitido que los estudiantes, los docentes y todos nosotros nos podamos acoplar muy rápidamente, que es lo que necesita en el tema de formación, acoplamiento. Realizar este proceso cuando tengamos cuando sigamos en este tema de pandemia, ya que tenemos un gran conocimiento, si algún día pasa algo diferente, ya tenemos un gran conocimiento, porque así pues nos tocó vivirlos en esta época. Gracias. Efectivamente tenemos muchísimos retos y la tecnología cada vez es un aliado más potente en la educación. Me gustaría continuar con la misma pregunta para Laura. Cuéntanos un poco las potencialidades que ves en el tema. Muchas gracias. Pues creo que para tratar de enfocarnos en algo nuevo, lo que más brinda la tecnología en términos de calidad de la educación es acceso a contenidos de altísima calidad. Ya veníamos hace varios años hablando en el sector de esto de la clase invertida, de que no se use necesariamente la clase solamente para distribuir contenidos o transmitir contenidos, sino que en efecto se use para discusión, para reforzamiento, para entender cuáles son los retos de los alumnos y de las alumnas. Y creo que lo que más nos ha demostrado esta crisis y esta pandemia es que tenemos los mejores contenidos al alcance de nuestras manos.
Y no quiero ser abogada del diablo, pero también me parece importante que entendamos que eso no lo resuelve todo. O sea, tener una clase de manera virtual no es garantía de que los estudiantes estén aprendiendo. ¿Por qué? Porque la tentación es muy grande a volver esa idea de transmisión de contenidos, de alguien hablando. Entonces tenemos que también ver la tecnología como más allá de una plataforma que nos permite conectarnos, sino todas estas otras cosas adicionales que apoyan lo que ya sabemos que funciona en la educación. Por ejemplo, el seguimiento al aprendizaje. Hay muchas plataformas o muchos contenidos que nos pueden ayudar como maestros a tener un mejor seguimiento de cuáles son esas cosas que a los estudiantes les está costando trabajo o aquellas que salen muy rápidamente, poder tener mejores datos sobre lo que están produciendo nuestros estudiantes. Eso es una cosa que la tecnología puede mismos. Lo que la tecnología nos invita es a pensar fuera de la caja y destruir esas cuatro paredes del aula. Entonces, un estudiante, sin importar dónde esté y con las ventajas de la tecnología, puede entrar en contacto con estudiantes de otros municipios, de otros departamentos, de otros países, y la posibilidad pedagógica que trae consigo esa colaboración es enorme. Creo ahora que el reto no solo está en cuál tecnología avanzada decir, como decía Natalia, entender que hay, por ejemplo, programas radiales, que hay programas de televisión, no solo pensar en Internet, sino cómo hacemos realmente esa idea de clases invertidas una realidad, cómo aprovechamos al máximo esos momentos sincrónicos que permite la tecnología, porque la realidad es que en muchos colegios todavía no tenemos esa última milla que nos falta para tener conectividad total. Pensar de manera creativa cómo podemos hacer que estas dos dimensiones fomenten espacios de colaboración entre los de vamos a una clase donde un adulto habla y habla y habla indefinidamente, porque si seguimos haciendo eso o si en algunos casos persistimos en esa metodología, lo que vamos a hacer es desaprovechar la tecnología y vamos es a volver a esas prácticas que sabemos no generan aprendizajes. Pero en general, yo lo que promovería es pensemos en la tecnología de manera amplia, no solo en el Internet, sino la televisión, la radio, esos contenidos de alta calidad que están al alcance de todos y cómo logramos como maestros y maestras complementar eso a modo de clase invertida para fomentar los aprendizajes en los alumnos. Muchísimas gracias. Me gustaría seguir con Mónica. Mónica, ¿nos escuchas? Me gustaría repetir la pregunta de pronto por si Mónica no la alcanzó a escuchar. Estamos hablando acerca de cómo la tecnología puede facilitar el desarrollo de experiencias educativas significativas para que los estudiantes puedan tener una educación de calidad. Claro que sí. Yo creo que hay que entender un poco la tecnología desde varios puntos de vista. El primero es que tanto en la educación como en cualquier otro sector, la tecnología es un habilitador. En realidad es una oportunidad para hacer cosas que normalmente no hacemos. Entonces, por supuesto que ha llegado la pandemia a apoyar en un momento coyuntural en donde si no es a través de la tecnología, no. La verdad es que hubiera sido muy difícil sostener un proceso que coincido en que de alguna manera es defectuoso porque no teníamos los docentes realmente listos para desarrollar este tipo de actividades de la manera como nos está tocando desarrollarlas, y también porque los padres de familia tampoco tenían esa preparación, los mismos de una manera tan brusca de un modelo a otro siempre va a ser complicado, pero creo que nos ha permitido realmente continuar con un proceso que de otra manera hubiera sido imposible poder desarrollar. Entonces, esa tecnología ya per se, el hecho de que nos esté permitiendo realmente continuar con un proceso que obviamente puede tener muchísimas oportunidades para mejorarlo, yo creo que ya es una muestra visible de ese valor tan grande que tiene la tecnología en los diferentes sectores y particular en educación. Ahora, claramente sí es muy importante que realmente logremos cerrar esa brecha tecnológica que existe en el país y no solo porque necesitemos docentes que estén llevando desde lo virtual un proceso que tradicionalmente se hacía mucho más presencial. En realidad es porque necesitamos que esos jóvenes que van a estar desempeñando
lo que llamamos, entre comillas, los empleos del futuro, que tienen un componente en empresas hoy en día, y no solamente empresas grandes, sino también pequeñas, medianas, en donde la inteligencia artificial es súper importante. La programación, pensamiento computacional, realidad virtual, realidad aumentada, análisis de datos, ciberseguridad, todo eso son herramientas profundamente tecnológicas que se están empezando a requerir y arraigar en todo el tipo de empresas, y si queremos tener profesionales exitosos desempeñando ese tipo de roles, necesitamos niños que empiecen desde muy temprana edad a utilizar esas herramientas desde el aula de clase. Y por eso necesitamos a los docentes muy metidos en el tema, muy entendiendo cómo es que funciona el aula de clase. No solamente, digamos, creo que hay muchísimas metodologías que ya las mencionaban anteriormente. El tema de aprendizaje invertido que mencionaba Laura hace un rato es una de ellas. Por supuesto, la gamificación es otra, el aprendizaje por proyectos. Hay muchas formas de llevar como esta tecnología entre la aula de clase, pero creo que el objetivo primordial debe ser mucho más allá de la pandemia, mucho más de salir de este 2020, 2021, que va a ser muy difícil, que probablemente va a venir implementado a lo largo de varios meses del año entrante, pero en realidad es que tenemos que entender que la tecnología no solamente se está requiriendo ahorita por una coyuntura puntual que nos generó la pandemia, es que de verdad la necesitamos para llevar al país a un nivel diferente de progreso y un nivel nos va a permitir cerrar brechas, llegar a otras zonas donde antes no estábamos llegando, aprovechar para llevar ese progreso a zonas más rurales, que efectivamente incluso la educación virtual nos esté llegando a sitios que son probablemente mucho más remotos, donde con seguridad no hubiéramos podido llegar con esos contenidos y esos conocimientos si no fuera de la mano de la tecnología a través de la educación virtual. Pero por supuesto hay que entender que no se trata primero de un proceso puntual de mientras salimos de la pandemia, cómo hacemos para solventar esto lo mejor posible para después volver a lo que teníamos antes, sino que se tiene que entender como un proceso profundo para que realmente esto sea el primer paso para llevar al país al aprovechamiento máximo de las oportunidades que se generan a raíz de la cuarta revolución industrial. Muchísimas gracias, Mónica. Y me gustaría finalizar esta pregunta con Diana Silva. Bueno, recogiendo un poco lo que han venido diciendo ustedes de un concepto que a mí me encanta escucharles, y es la tecnología como habilitador, la tecnología en un concepto ampliamente de pensarnos en computadores o en tabletas, sino la tecnología como un concepto de medios educativos, por ejemplo, es lo que nosotros también en parte hemos venido construyendo. Por supuesto, la conectividad es equidad, como en el gobierno nacional pues se ha venido trabajando fuertemente para poder precisamente eso, poder ofrecer a los maestros un sinnúmero de herramientas y de contenidos educativos digitales que tenemos pues construidos además y curados por años, y que pudimos disponer en las mejores plataformas que tenemos hoy para eso, a través de Colombia Aprende y a través pues de diferentes medios y herramientas para el aprendizaje. Me parece que es fundamental. Decirles que precisamente mirando cómo las tecnologías pues facilitan realmente que los estudiantes puedan tener una educación de calidad, pues nosotros no podemos olvidar, en el marco de todo lo que venimos haciendo en la construcción de los diferentes COMPES de política que tenemos para la transformación digital, para las tecnologías para aprender, todo el COMPES de conectar la ruralidad, que también es tan importante. Más allá de eso, lo que para nosotros está en el ser bueno, y algo que ustedes también lo han dicho acá en este panel, es cómo hacemos para que transformemos realmente las prácticas pedagógicas, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver con todo lo que hemos venido hablando acá, porque los medios están, los canales virtuales y no virtuales están, los medios educativos masivos de primera generación como televisión y radio los tenemos allí, hemos venido ofreciendo en una alianza estratégica con RTBC y MINTIC. Pero ¿cómo logramos realmente transformar las prácticas pedagógicas? Es algo que en el centro de la innovación, como les mencionaba antes, lo tenemos muy claro.
todo el desarrollo de competencias siglo XXI, por supuesto, es necesario, el talento para la cuarta revolución industrial, como lo hablábamos, pensando en estos jóvenes que necesitan habilitarse para un mundo que hoy se está moviendo y ahora más que nunca con esta pandemia, pues hacia la cuarta revolución industrial y hacia todo aquello que veíamos al principio del gobierno cuando hacíamos ese COMPES de transformación digital con énfasis en inteligencia artificial, pues hablábamos de todos estos habilitadores de la cuarta revolución industrial. Entonces, yo sí creo que aquí hay, digamos, mucho por desarrollar y para facilitar esas experiencias educativas significativas con este sinnúmero de contenidos que tenemos, de medios, formación de las prácticas pedagógicas para lograr coger lo mejor de los dos mundos, porque otra cosa que hemos hablado acá es lo que se viene un poco el aprendizaje híbrido. Vamos a tener que combinar porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta condición y luego, una vez adoptadas estas metodologías o estas nuevas plataformas o esos contenidos educativos que tenemos, pues necesitamos empezar por transformar esas prácticas. Esto al final de todo, en lo que termina es en un aprendizaje activo. Yo también creo que los mismos estudiantes, una vez han vivido, digamos, otra manera de ver el aula, otra manera de ver su currículo educativo, pues van a querer tener esas otras maneras y esas otras metodologías, y eso implica necesariamente que nuestros docentes pues empiecen a pensar en cómo transformar esas prácticas pedagógicas. Y nosotros, por supuesto, los programas y proyectos que tenemos en alianza con MINTIC y con Computadores para Educar, pues lo que estamos buscando en el fondo es que exista esa transformación para lograr la innovación educativa. Bueno, muchísimas gracias, Diana, y creo que este panel ha sido muy enriquecedor para todos los maestros, maestras y directivos que nos acompañan desde diferentes lugares del país. Y me gustaría terminar este panel con una gran premisa y es la importancia que tiene la articulación que ustedes han mencionado de diferentes instituciones para cumplir todos los retos educativos que tenemos, ¿no? Y para eso me gustaría finalizar con una preguntita, ¿cierto? Que tenemos solo un minutito para que ustedes piensen cuál sería la respuesta. Yo sé que es es muy poco tiempo para poder resumirlo, pero justamente hablando de lo que nos decía Diana relacionado con esto del acompañamiento y la transformación curricular desde el ámbito pedagógico, ¿cómo podemos apoyar a los maestros para que vivan esta transición al mundo digital? ¿Cuáles serían esas premisas, fundamento y de apoyo a los maestros del país para que acompañen estos procesos? Entonces vamos a iniciar nuevamente con Natalia. Bueno, yo creo que lo que hemos visto nosotros con esta intensidad tecnológica es la necesidad también de avanzar a una intensidad técnica. Y esto no es ajeno al sector educativo. Me encantó que Mónica lo dijera, es decir, nosotros tenemos diferentes niveles para promover en los educadores y es desde trabajar una plataforma, aprovechar una tecnología vigente, hasta poder tener las competencias para acompañar a nuestros estudiantes, a los niños y a los jóvenes para tener competencias en programación, pensamiento computacional y las fundacionales que se necesitan para poder participar en una economía digital como la que hoy tenemos. Entonces, yo creo que es muy importante poder llevar a los docentes a ese técnico, niveles, lo repito, y lo otro es avanzar desde pensar, y lo mencionó mucho Laura también, en que no podemos tener la tecnología simplemente como un mecanismo para una videollamada. Tenemos que tener la tecnología como un mecanismo para innovar y para cambiar el modelo pedagógico. Tenemos que cambiar el qué aprendemos y el cómo aprendemos y aprovechar estas oportunidades que nos está trayendo la coyuntura, la pandemia y el futuro que todavía no conocemos muy bien, pero que seguramente va a ser positivo. Muchísimas gracias. Denise, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, con la pregunta que tú nos haces, nosotros desde el Ministerio TIC, en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, diferentes universidades, entidades como el British Council,
hemos venido realizando varios programas de formación que van enfocados directamente a los docentes de los colegios oficiales del país, y esta formación está relacionada para poderles apoyar a adquirir nuevos conocimientos en temas digitales que puedan aportar a la formación de sus estudiantes. Es así como programas donde estamos formando en este momento alrededor de 20.000 docentes en STEM, en ciencia, tecnología, matemáticas. Lo que estamos haciendo es ayudándole a los docentes a adquirir unos nuevos conocimientos que no solamente van relacionados con su área en común, sino que adicionalmente puedan tener esas herramientas para llevarlos al aula de clase. En este momento estamos realizando la formación de 20.000 docentes en temas de STEM, pero adicionalmente en temas de programación, en pensamiento computacional, estamos llegando a la formación de 8.500 docentes a nivel nacional de colegios oficiales del país, que nos permitirán más adelante, durante los próximos 2 años, a por lo menos impactar a unos 1.500.000 niños en temas de pensamiento computacional y en habilidades digitales que requiere muy rápidamente los estudiantes de los colegios y el país. Aquí lo que estamos haciendo, y era un poco lo que hablaba también anteriormente una de mis compañeras, es llevar desde la niñez todas estas habilidades y competencias que anteriormente no se conocían y no se realizaban en los colegios, para que de alguna manera los jóvenes que salgan de grado 11 tengan otras habilidades adicionales a su formación académica y que puedan muy rápidamente vincularse a la formación superior o a un tema laboral. Entonces, desde el Ministerio TIC venimos desarrollando diferentes programas que van enfocados directamente a los docentes y a los estudiantes para generar nuevos conocimientos de los estudiantes. Muchísimas gracias. Laura, cuéntanos cuál es tu visión del tema. ¿Nos escuchas? ¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí. Entonces vuelvo a empezar, disculpen. Me enfocaría muy rápidamente en 3 cosas frente a cómo podemos apoyar a los docentes. Lo primero es garantizarles conectividad, y sabemos que el gobierno colombiano está haciendo su mejor esfuerzo para lo que habíamos hablado, llegar como esa última milla, pero también tenemos que reconocer que es una condición sine qua non para todo lo siguiente. Lo segundo que yo diría, y basándome en esto que estaba explicando Denise también, debemos ofrecer formación docente que tenga que ver con las necesidades que están en este momento enfrentando los maestros. Es decir, tenemos que representar lo que estamos buscando en ellos. Y, por ejemplo, a través de nuestro programa conjunto con Mintic y Computadores para Educar, programación para niños y niñas, estamos ofreciendo una formación docente de 30 horas, donde en efecto tenemos varios retos de conectividad, y lo que hemos podido modelar en nuestros maestros es qué hacer ante esa circunstancia. Hemos usado WhatsApp, bien sea para distribuir videos, para mandar mensajes de voz, hemos llamado uno a uno a estos docentes, y de esa manera la formación docente le puede mostrar a nuestros maestros, en efecto, qué podemos hacer en esas situaciones donde la conectividad no es de la calidad que desearíamos. Y lo tercero, yo diría que es clave para apoyar a los docentes, debemos darle espacios para que ellos colaboren entre sí. Aquí no se trata de que cada maestro y cada maestra reinvente la rueda. Hay muchas soluciones que ya existen. ¿Cómo facilitamos eso que Hati llama la experticia colaborativa y que sabemos que es lo que más incide en los aprendizajes de los estudiantes a través de la tecnología? Ver buenas prácticas, experiencias exitosas, no solo en mi municipio, en mi departamento, en mi país, sino en el mundo. Esto pasó en todos los países. Entonces, solo para terminar, creo que lo que más podemos hacer en este momento para apoyar a los docentes es dejar esos espacios para que ellos mismos se hablen entre ellos y entre ellas, y logremos ver qué es lo que ha funcionado, qué no ha funcionado y cómo aprendemos de los errores. Muchas gracias, Laura. Como el tiempo siempre nos apremia, le voy a dar paso a Mónica y te voy a pedir que nos hagas un súper resumen en un minutito. Vale. A ver, yo creo que varias cosas las han mencionado ya mis compañeras. Para mí hay varias cosas que son importantes para poder apoyar a los docentes. Lo primero, entender que no todos están en el mismo nivel de apropiación de tecnología. Entonces tendremos que tener una oferta muy diversa, desde lo más básico hasta lo más avanzado, para que efectivamente podamos garantizar que todos puedan acceder a un proceso de apropiación de tecnología que los lleve realmente a ser expertos en algún momento.
siempre con un acompañamiento. Nosotros creemos, y por la experiencia que llevamos ya varios años implementando estos proyectos, que es muy importante estar acompañando al docente en esto. No se trata de ofrecer cursos virtuales solamente, sino que aun cuando nos ha tocado desde la virtualidad, realmente los podamos acompañar en todo este proceso y estar muy pendientes de esos avances, de esas dudas, de esos inconvenientes, de aquello que les esté generando como más dificultad para realmente ayudarlos a crecer en todo este proceso de apropiación tecnológica. Indudablemente hay algunos docentes que ya son muchísimo más expertos, que manejan mucho mejor todas las herramientas disponibles, todos los contenidos disponibles y que incluso generan contenidos. En ese sentido, como lo mencionaban también mis compañeras anteriormente, la colaboración es muy importante para que este proceso no se dé solamente a través de un aprendizaje y un contenido a través de entidades, sino que también los mismos docentes se puedan ayudar entre ellos a tener un proceso productivo de generación de contenidos que se pueda compartir con otros. Ese aprendizaje entre pares es muy, muy importante y creemos que esa colaboración entre docentes es fundamental. Sabemos que existen muchísimas fuentes de formación, de diferentes cursos, de diferentes temas, de herramientas, de metodologías, de aplicaciones que se pueden utilizar. Un esfuerzo, por ejemplo, muy importante que creemos que hizo el Ministerio a nivel nacional fue generar ese portal Colombia Aprende, en donde compiló muchísimos de los esfuerzos que hemos hecho varias entidades en el país en términos de formación docente para que hubiera un solo repositorio de acceso a esos contenidos. Creo que hay que aprovecharlo, creo que hay que lograr realmente sacarle el máximo partido posible, y no solo, insisto, no solo por ahora, es porque realmente necesitamos docentes que manejen lo TIC y que vayan mucho más allá, y en ese sentido que este cambio que se está dando en términos del cierre de la brecha digital y de apropiación de nuevas tecnologías y nuevas metodologías sea sostenible en el tiempo. Con lo cual creo que también es muy importante que generemos políticas públicas en materia de educación digital que hagan que esto realmente sienta la pandemia al máximo todo esto que estamos viviendo, pero que además nos lleve a hacer muchísimas más cosas aprovechando tanto las competencias STEM dentro del aula de clase como todas estas nuevas metodologías y herramientas tecnológicas que se están entregando a los docentes. Bueno, y para finalizar, Diana, en 30 segundos, ¿cuáles serían esos tips o esas información relevante para este acompañamiento? Supondría que termino yo. ¿Sí? Entonces, Listo, entonces, recogiendo un poco todo lo que hemos hablado acá, yo creo que pues allí están, digamos, el ecosistema digital Colombia Aprende con sus plataformas, entre ellas Contacto Maestro, donde entre muchas otras cosas tenemos redes de aprendizaje también para eso que mencionabas, Laura, de poder aprender entre maestros, que es la mejor forma, estamos convencidos que es así, pero más allá de eso y de los proyectos diferentes de formación que tenemos, que Denise también los mencionó, yo creo que aquí hay algo que hay que rescatar, y es que nosotros hemos querido hacer un énfasis en el enfoque STEM más A, y de hecho pues este Educa Digital hoy tiene este enfoque STEM. Nosotros como gobierno nacional en nuestro COMPES de transformación digital, en las 7 acciones que tenemos como sector educativo, dejamos este enfoque porque creemos que el enfoque nos ayuda a hacer 3 cosas fundamentales. La primera, a promover competencias siglo, es algo de lo que hemos venido hablando acá. Competencia uno no solo en los estudiantes, estamos hablando de los docentes también, a mirar cómo podemos ayudar a que los aprendizajes básicos se puedan aplicar a la vida, cómo abordar los desafíos complejos que es el entorno que hoy estamos viviendo y cómo abordar estos entornos cambiantes. Esto requiere pues que veamos otro tipo de pensamientos, y allí entra el pensamiento computacional, que se ha venido trabajando con British Council en la alianza que tiene MINTIC y Computadores para Educar, y nosotros hemos apoyado también pensamiento crítico, creativo, otros tipos de pensamiento, el científico. El enfoque STEM nos propone esto. Lo segundo que nos propone el enfoque STEM y la formación en STEM a nuestros maestros es que nos permite replantear, y hoy algo que tenemos que pensar en el fondo es pues cómo empezamos a generar esa flexibilización curricular que se nos dio casi pues de un día para otro, ¿cierto? Que veníamos hablando desde el Plan Decenal de Educación de cómo hacíamos una transformación de ese paradigma que había dominado hasta el momento la educación. Hoy la pandemia nos pone a hablar de la flexibilización curricular y cómo ponemos en diálogo diferentes áreas curriculares. El enfoque STEM nos lo permite hacer. De allí pues la importancia que le vemos. Y lo tercero, y para terminar, que nos permite ese enfoque integrar y potenciar. ¿Integrar qué? Pues es una oportunidad de integrar las necesidades y las características.
Bueno, muchísimas gracias a nuestras panelistas. Como nos damos cuenta, es maravilloso todos los aportes y todos los esfuerzos que desde diferentes entidades se están realizando para acompañar a los docentes en esta gran transformación digital que estamos viviendo a nivel mundial. Muchas gracias, Alexandra, de nuestras invitadas, por este panel fascinante acerca de la transformación digital en la educación, y también a todos nuestros profesores. Ahí están todos nuestros profesores, más de 1.200 profesores, y les invitamos también para que sigan en nuestras redes sociales, en Facebook Live y desde luego a través de los diferentes canales. Así es, Jairo. Vamos a un pequeño receso, pero nos vemos nuevamente a la 1:45. Ustedes, profe, descansen un ratico y volvemos con la conferencia internacional desde Cádiz, España, con el doctor Fernando Trujillo, que es doctor de Filosofía Inglesa y profesor titular en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Entonces ya nos vemos, ya volvemos en contados minutos. Ya nos encontramos.